se la pasaron en un peregrinar, buscando ese sitio y con la única intención de fundar la ciudad más grande y bella del mundo, y lo lograron. Fíjense, por más de 150 años. O sea, no fueron 10, no fueron 20, fueron más de 150 años, guiados por su dios Huitzilopochtli. Nuestra cultura, nuestro idioma náhuatl, tiene una manera muy metafórica de hablar. Y para empezar, no había dioses en el México antiguo. Huitzilopochtli es la representación de la voluntad, del colibrí, de un animalito que tiene voluntad propia. Huitzilopochtli es el colibrí zurdo. Y si ustedes se fijan, el colibrí es la única ave que tiene voluntad para volar hacia arriba, hacia abajo, hacia atrás, hacia adelante. Entonces hace referencia, entre muchas otras cosas, a esa voluntad que tiene ese pequeñito, esa pequeña ave. Entonces, lo que nos hizo estar en peregrinar por más de 150 años, sí fue Huitzilopochtli, pero no el Dios, sino la voluntad de esa gente, de ese movimiento cultural, para llegar a fundar la ciudad más grande y bella del mundo. Hubo personas que no aguantaron, hubo personas que se quedaron en el intento, pero los que llegaron a fundar la Ciudad de México, Tenochtitlan, fueron los más fuertes y los más capacitados, porque se fueron depurando. Para las personas que llegaran a formar esa ciudad, fueron las personas más fuertes, porque tenían que desarrollar esa ciudad. Ahorita, ¿qué pasa? Nos ponemos metas a corto plazo, a mediano plazo, y a veces ya nos cansamos y ya no los hacemos. Imagínense tener un objetivo a largo plazo de más de 150 años y que se lo pase a mis nietos y que se lo pase a mis bisnietos y que se dé ese conocimiento, ese compromiso, que yo le diga ahorita a mi hija, quiero que este lugar, este hogar, lo desarrolles y que sea esto. Y va a tardar años, y mi hija a su hijo le diga, mira, tu abuelo me encargó esto, ahora yo te lo voy a encargar a ti, esta es tu misión. Y que mi nieta le diga a mi bisnieta, ¿sabes qué? Este es el compromiso que tenemos, ahora te toca a ti cumplirlo. Y que siga hasta lograrlo. Eso fue lo que pasó con nuestros abuelos. Fue un compromiso de llegar a fundar una ciudad que se logró. Hasta la fecha no hay ciudad como lo que fue México Tenochtitlan, que llegaron los europeos y se asombraron, que hasta pensaban que era de plata por cómo brillaba y la limpieza que había. Porque no ha habido una ciudad como la nuestra. En Europa, en esas fechas cuando llegaron los europeos, no se comparaba de nada a la Ciudad de México Tenochtitlan. Se asombraron, por ejemplo, del tianguis de Tlatelolco, de cómo estaban organizados para la vendimia. Y en esa época en Europa era un cochinero Europa. Nosotros lo logramos. Imagínense transmitirle eso a nuestros hijos, a nuestras generaciones futuras, para llegar a un solo objetivo. O sea, el grado de compromiso, el grado de disciplina, porque principalmente es disciplina, transmitirlo de generación en generación hasta que se logre. O sea, no es fácil. Pero entonces esa tradición que usted tiene viene desde Huitzilopochtli, ¿sí? Y luego Teotihuacán, y luego Tula, y luego Tenochtitlan. Es un movimiento que se ha ido desarrollando, que hemos ido evolucionando hasta que llegan los europeos. Fue una evolución. México Tenochtitlan, a pesar de que era lago, pero llegó a ser una ciudad también cosmopolita, y en el agua construimos ciudades sin afectar nuestro entorno. O sea, era un grado ecológico muy desarrollado. O sea, porque construimos casas, construimos zacualis, pirámides, las más llamadas pirámides, en el lago, sin afectar a las especies y el ecosistema que había. Pues es un grado avanzado de ingeniería y de arquitectura. Entonces fuimos evolucionando. Pero bueno, de 1325 a la fecha de 1521, ¿alguien recuerda qué pasó en este año? La caída de México Tenochtitlan. ¿Alguien recuerda de nuestra historia el encuentro de Moctezuma con Cortés? Sí. ¿Cómo es que se da, según lo que nos dice la historia oficial? No se acuerda. A ver, vamos a algo más conocido, lo de la noche triste. ¿Por qué fue lo de la noche triste? Se le llama. Porque perdieron los españoles. Sí perdieron.
Es la derrota de Cortés y que sale huyendo del centro de la ciudad y se va por la calzada que hoy lo conocemos como